Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Dependerá del horario en que estés viendo este video. Y lo que te quiero comentar hoy es algo referente a los derechos humanos. Primeramente tenemos que en el año 2011, el 10 de junio, la Constitución sufrió una reforma a lo largo de 10 artículos constitucionales, de los cuales pues destaca el artículo primero, en la cual pues lo primero que nos encontramos es que el título primero y capítulo segundo cambia. Es decir, antes decía de las garantías individuales, hoy nos habla de los derechos humanos y sus garantías, un concepto mucho más amplio, un concepto mucho más moderno que va ad hoc a lo que pues obviamente está muy en boga hoy en día, que son los famosísimos derechos humanos, pero que es totalmente distinto a lo que son garantías. Entonces, teníamos ahí una contradicción, ¿no? Garantías individuales, bueno, los conocíamos como garantías, toda esa serie de derechos, libertades o facultades que tenían las personas con respecto a poder realizar algo en el territorio nacional. Y me refiero a realizar algo en el sentido de que estaba la libertad de expresión, está la libertad de imprenta, está, por decir, la libertad de asociaciones. Bueno, pues esas libertades tienen que ver con derechos, como bien dice ahora la Constitución en su título primero, capítulo primero, derechos humanos y no garantías, porque del derecho a la garantía hay una gran diferencia. El derecho, pues es ahora ya está reconocido en la Constitución, y no solo en la Constitución, sino en los tratados internacionales. Y la garantía, pues va a ser el instrumento con los cuales el Estado mexicano, pues va a proteger esos derechos para que no puedan ser violentados. Y en caso de ser violentados, pues la misma Constitución establecerá los mecanismos para su rescate, para su pues para que van a ser nuevamente restablecidos en el mismo, y obviamente imponiendo sanciones a aquellas autoridades o a aquellas personas pues que violen esos derechos humanos. Pero ¿qué nos encontramos primero? En el párrafo primero de la Constitución lo que nos encontramos es que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales. Ahora, ya no otorga la Constitución esos derechos, sino que reconoce a los derechos como tal, que estén plasmados en la Constitución, que no estén plasmados, pero que sí estén ratificados a través de un tratado internacional, obviamente por el Senado, y digamos que ya es un universo ahora de derechos humanos. No solo los que encontramos en la Constitución, no solo lo que encontramos en las leyes secundarias, no solo lo que encontramos en los reglamentos, sino que esto va más allá. Por eso más adelante en el párrafo tercero nos encontramos con una universalidad en la interpretación de estos derechos, porque trasciende no solo la misma Constitución, sino los tratados internacionales. Ahora, la Constitución, para empezar, ahí nos abre un panorama amplio, porque resulta que nos dice que todas las personas gozarán. Y recordemos que hay personas físicas y personas jurídicas. Por lo tanto, entendemos que también las personas jurídicas o personas colectivas o personas morales, como se les pueda denominar, también tienen derechos humanos. Claro, con algunas limitantes distintas a los derechos de las personas físicas, en ese entendido. Ok. Pero tenemos también algo importante, porque en el párrafo segundo de la Constitución nos habla que cómo debe interpretarse los derechos humanos, o las normas relativas a los derechos humanos, cómo deben de interpretarse. Y lo que nos encontramos es lo siguiente: la tenemos que interpretar en base a la Constitución y en base a los tratados internacionales, pero esto en el sentido de la materia que más favorezca y que amplíe la protección, o que otorgue una mejor protección a la persona, tanto física o moral, dependiendo del caso. Y esto es bien interesante, porque aquí nos encontramos ante lo siguiente. Entonces decimos que la interpretación será en dos sentidos: por prevalencia de normas y por prevalencias de interpretación. ¿Qué nos quiere decir esta parte? Bueno, aquí se funda lo que es el principio pro persona, es decir, lo que más favorezca a la persona en base a estas dos interpretaciones, por prevalencia de normas y por prevalencia de interpretación. Es decir, si tenemos dos normas jurídicas o dos normas que pueden ser aplicables a una persona, tendremos que aplicar aquella norma que
amplíe o que tenga el rango más amplio de derechos protegidos o que proteja más a la persona. Por lo tanto, tendríamos que aplicar aquella norma jurídica que pues obviamente pues le beneficie más a la persona y no quedará al gusto del intérprete. A eso le vamos a denominar esa prevalencia de normas. Aplicar la norma más favorable según el caso que se trate. Ahora, por prevalencia de interpretación sucede lo siguiente. Quiere decir que el intérprete no es libre de decidir cuál criterio aplicar. Es decir, repito, el intérprete no va a ser libre de aplicar el criterio que él quiera, sino que tendrá que aplicar la interpretación que más proteja a los derechos de la persona. Por lo tanto, esto me parece bastante interesante porque la Constitución pues dice, a ver, si tienes dos normas jurídicas que puedan ser utilizadas, aplica la que más proteja derechos o la que otorgue más beneficios a la persona. Ahora, si no tienes esa facilidad y la norma permite más interpretaciones, es decir, permite una o dos interpretaciones, no serás libre de elegir la interpretación que tú quieras, sino que tendrás que elegir la interpretación que más proteja esos derechos. Y aquí, en ese sentido, pues obviamente nos otorga ese rango de posibilidades tanto de prevalencia de normas como de prevalencia de interpretaciones según sea el caso, ¿no? Y aquí, por ejemplo, podemos utilizar un caso que es muy común o un caso con los cuales podremos ilustrar esta cuestión. Por ejemplo, podríamos citar un asunto en el que obviamente la norma jurídica que así fuese, la norma jurídica te dice, bueno, tendrás 5 días para interponer un recurso. Pero la norma no te dice 5 días ¿qué? 5 días hábiles, 5 días naturales. Entonces el intérprete tendrá que elegir dentro de esa norma jurídica que admite 2 interpretaciones o más, la que más me favorezca. ¿Y cuál me puede favorecer? Si yo voy a interponer el recurso, pues me favorecerá aquella interpretación que me dé más días, y estos serían días hábiles. ¿Por qué? Porque el sábado y el domingo, si bien es cierto, son días, pero son días comúnmente inhábiles, ¿no?, para presentar algún recurso. Por lo tanto, estaríamos omitiendo 2 días y estaríamos ampliando ese rango de presentación de algún recurso en el momento en que fuese en ese sentido. Ahora bien, si la norma jurídica nos da si la norma jurídica junto con otra norma jurídica se pueden aplicar al caso, pues tendría que aplicar pues la norma que más me favorezca, la norma que me dé más, que me amplíe el rango de digamos de derechos, o me amplíe el rango de beneficios o de protección, y esto lo tendremos que hacer así. Ahora bien, también me parece interesante lo que el párrafo 3 de la Constitución establece, donde las autoridades están obligadas primero a promover, a respetar y a garantizar los derechos humanos. Promuevan los derechos humanos a través de campañas, promuevan los derechos humanos a través de capacitaciones, pero sobre todo la promueven ¿para qué? Para respetar y proteger esos derechos humanos que tienen que ser garantizados por las autoridades, que tienen que ser garantizados por las leyes, que tienen que ser garantizados por la misma Constitución. Ok, ahora, esto se va a regir obviamente bajo distintos principios, las cuales una de ellas son un principio universal o universalidad, como se conoce, es decir, bueno, ya los derechos humanos trascendieron esa barrera de que nada más lo que se encontraba en la Constitución era antes, o bien lo que pudiésemos encontrar en otros ordenamientos legales. Y aquí había una contraposición, decíamos por ahí, aquella famosísima pirámide de la supremacía de normas o supremacía de leyes, ¿no? La que está encima no deja que se aplique la que está por abajo. Bueno, ahora, tratándose de derechos humanos, esto es aplicar la norma jurídica, no importa donde se encuentre, pero que me dé más beneficios y garantías, o que me dé una amplitud de esos derechos reconocidos, ya sea en la Constitución o en los tratados internacionales. Y esto implica de que, obviamente, esos beneficios
pueden estar en la Constitución, pero si hay otros que estén en otro ordenamiento legal, pues podría invocar los que estén allá, obviamente siempre que tenga una relación jurídica con el caso, ¿no? Y no importa, si la Constitución me otorga ciertos beneficios, pero hay otra ley, otra Constitución en un estado, otra ley secundaria, pues obviamente tendré la posibilidad de invocar aquella que más me beneficie. Y esto también trasciende a nivel internacional. Si hay normas jurídicas que estén plasmadas como derechos protegidos y que amplíen más el rango de protección que no garantiza la Constitución y que no garantiza ninguna ley secundaria, pues poder aplicar también estas normas que estén en otro ordenamiento legal. Y ahí tenemos un caso, ¿no? La Convención Interamericana de los Derechos Humanos, que se realizó en el pacto, a través del Pacto de San José, pues ahí nos expresa 81 artículos, los cuales están divididos en dos, ¿no? Los deberes de los estados en dos partes y los derechos protegidos, ¿no? En las cuales está dividida. Y ahí también tenemos derechos políticos. Y no solo esos tratados ratificados por el Senado, sino todos aquellos tratados que se han hecho. Alrededor de 150 ha ratificado el Estado mexicano con respecto a derechos humanos. Entonces, ahora, ¿qué otro principio es interesante? No hay supremacía de derechos. Es decir, los derechos funcionan de manera interrelacionada. Es decir, bueno, no hay un derecho que valga más que otro en cuanto a concepto. Es decir, los derechos políticos con los derechos civiles, son cosas totalmente, si bien es cierto, no separadas, digamos, pero que están cada uno en sus rangos de respectiva aplicación, por decir. Y así vamos a encontrar también diversos tratados que también son derechos humanos. Y aquí podemos entrar en una controversia ahora de qué son los derechos humanos. Preservar la vida, preservar la integridad corporal. Bueno, son también derechos humanos en un género en particular, pero también están, por ejemplo, los derechos del niño. También están los derechos para las personas vulnerables. También están otros derechos. Bueno, todo esto conforma toda la universalidad de derechos humanos, no solo nada más lo que conocíamos en la Constitución, como esa famosísima clasificación doctrinal que obviamente conocemos como los derechos, como las conocíamos antes como garantías de igualdad, garantías de seguridad. Ahora vuelven a aparecer como derechos humanos, pero en un rango, digamos, más amplio, ¿no? Todos aquellos que se haya ratificado, pues forman parte de los derechos humanos. Ahora la pregunta sería la siguiente. Entonces, ¿por qué la diferencia entre un derecho y una garantía? Porque un derecho es esa facultad, atribución o libertades que pueden desempeñar las personas, tanto físicas como morales, en nuestro territorio nacional, que no nada más estén plasmadas en la Constitución o reconocidas en la misma, sino que estén plasmadas en otros ordenamientos legales y que estén también reconocidos en otros ordenamientos internacionales que puedan ser objeto de aplicación en cualquier caso práctico, en cualquier asunto, en cualquier litigio, siempre y cuando pues sea acorde al asunto que se está tratando, ¿no? Entonces, esto hace la diferencia, ¿no? El derecho. ¿Y por qué no garantías? ¿Por qué? Porque la garantía será el instrumento a la cual se va a proteger. Por eso nos dice, bueno, promueve, respeta, protege para garantizar esos derechos humanos bajo los principios de universalidad, es decir, todo ese universo son derechos. Ahora, aquí podríamos hablar de derechos de primera clase, derechos de segunda clase, pero al fin y al cabo son derechos humanos que están reconocidos. Y sobre esto, pues se me hace para mí un paso importante porque digamos que los derechos no están tan limitados, ¿no? Esto quiere decir que aunque exista una prohibición en la Constitución, aunque algo esté tipificado como constitucional, es decir, que esté reconocido en la Constitución o que esté plasmado como algo constitucional, no quiere decir que no se pueda debatir con un derecho que esté en un tratado internacional, no quiere decir que se pueda debatir con un derecho que esté en otro ordenamiento jurídico. Y esto no va en el sentido de supremacía de normas, sino va en el sentido de ese principio pro homini que significa, pues obviamente, lo que más beneficie a la persona, ¿no? Entonces, partiendo de este sentido, no importa lo que pueda decir la Constitución en un momento dado. Si hay un derecho que tenga más amplitud en otro ordenamiento jurídico, lo podré invocar para poderlos utilizar en el caso en que
obviamente pues pueda plasmarse en un momento dado, ¿no? Entonces, ese es el comentario que hacía con respecto a los derechos humanos. Espero les pueda servir de orientación, como panorama amplio de lo que son los derechos humanos, porque entrar al estudio de los derechos humanos es bastante, tiene un rango, digamos, muy amplio de interpretaciones, pero creo que con estos 2 o 3 parrafitos que la Constitución nos expresa, pues nos da todo el arsenal que los derechos humanos alcanzan, digamos, en el rango universal y de aplicación en distintos asuntos o distintos casos, ¿no? Y sobra, obviamente, esa diferencia que existe entre un derecho y una garantía. Uno, digamos, es la facultad que tenemos para poder realizar todo lo que la Constitución nos permite, y el otro es el método, es el instrumento con el cual se tendrá que garantizar esos derechos. Aquí no hay confusión. Una cosa es el derecho a la libertad de expresión, el derecho a la libertad de asociación, el derecho cualquiera que sea, y otra cosa, por decir, será el juicio de amparo, que servirá como un instrumento para garantizar la protección de ese derecho. Entonces, en este sentido, espero que les sirva esta información referente a los derechos humanos. Muchas gracias.